dolores de cabeza o tengamos complicaciones o nos quedemos en las semanas. Compartir contigo en esta mañana, con todo el gusto. Voy a hablar de la sal. La sal que creo que en muchísimas ocasiones ha sido. El giro te dice, el sol debe tomarse a las primeras horas de la mañana. Cita ese elemento para el otro lado está bajando la temperatura. Y además, para esa exposición que tiene el pequeñito, le endulza todo, por lo tanto, probablemente el azúcar sea peor en el tiempo que la sal. Claro. Hola, hola. Soy tu doctor Pichardo en Misión Salud. Una entrega más de esta serie de programas tratando de llevar informaciones precisas, claras, concisas para que mis pacientes, mientras están ahí en la sala de espera, vayan entendiendo los procesos. La idea de esta intervención es justamente que ustedes estén más o menos claros de las cosas y no es que no pueden preguntarme, claro que sí, con todo el gusto yo le voy a responder en el consultorio, pero mientras ustedes están ahí en la sala de espera, pues justamente van mirando parte de lo que yo tengo en un momento dado que explicarle y por lo tanto, si surgen ahí algunas preguntas, pues ya adentro igualmente las aclaramos. Siempre en la semana los pacientes me preguntan cosas de importancia que a veces o no entienden bien el concepto o lo escucharon en algún momento y quieren aclararlo adecuadamente. En la semana pasada hablamos con muchos pacientes de lo que tenía que ver con colesterol y el tratamiento del colesterol, que se ha hablado tanto y que se sacrifica tanto los medicamentos que sirven para el colesterol y que a veces quizás los mismos médicos nos confundimos un poquito con algunas explicaciones que le damos con respecto a los medicamentos que son para bajar el colesterol. De hecho, hay muchos procesos que debemos hacer que ni siquiera tienen que ver con medicamentos. O sea, existen medicamentos para bajar colesterol, pero junto con esos medicamentos hay cosas que debemos ir haciendo nosotros para que en conjunto con esos medicamentos se pueda bajar adecuadamente y de manera sostenida en el tiempo se pueda bajar el colesterol. Igualmente también quiero explicarle que el colesterol, numéricamente hablando, el que se reporta ahí en los laboratorios, el que reportan las diferentes empresas o instituciones que hacen laboratorio, no es igual o no se maneja igual el número que aparece ahí para cada paciente en particular. O sea, a veces hay pacientes que esos números que están ahí no son para ellos. Esos números que están ahí son el número general para el conglomerado total, pero a veces hay pacientes que por su condición ese número no es el que le va. Entonces vamos a ver cómo aclaramos eso lo más posible. Primero, hablar de que hay forma o que tenemos que hacer algunas intervenciones para mejorar el colesterol que no necesariamente tienen que ver con medicamentos. Por eso, a los pacientes, cuando tienen el colesterol elevado, uno les recomienda que tienen que hacer algunos cambios desde el punto de vista de alimentación, algunos cambios en el estilo de vida que deben ir en conjunto. E incluso hay algunos pacientes jóvenes principalmente, que no tienen grandes factores de riesgo, que se les recomienda solo esos cambios. Entiéndase que existen entonces algunas condiciones que podemos hacer que no necesariamente tienen que ver con tratamiento farmacológico, justamente bien para tratar el colesterol. Entonces vamos a ver. Primero, tener claro que esos números que están ahí van a depender del riesgo cardiovascular individual. Me explico.
No es lo mismo hablar de cuáles son los números de colesterol, o sea, cuánto debe tener una persona de colesterol total, de colesterol HDL y de colesterol LDL, que son las fracciones principales. Hay otras, pero esos son los tres números más importantes que se ven: colesterol total, LDL colesterol y HDL colesterol. Esos números que se reportan ahí se van a manejar mucho de acuerdo al riesgo individual de cada paciente. ¿Qué significa entonces? Que si es un paciente que es de bajo riesgo, es decir, es una persona que no tiene otras patologías añadidas, es una persona joven que hace ejercicio, que no es hipertenso, que no es diabético, que no ha tenido ningún evento tanto cardiovascular coronario como cerebrovascular, o sea, esa persona es una persona de bajo riesgo para tener otros eventos. Entonces, ese colesterol para esa persona se maneja de una forma, o sea, se trabaja con ellos de acuerdo a ese número que está establecido ahí en ese reporte que le hicieron, y casi todo el mundo, si sube ligeramente, lo que se le recomienda a ese grupo de pacientes jóvenes de bajo riesgo, vamos a hacer entonces cambios en el estilo de vida. Y quizá por ahí es la primera parte que tenemos que estar claros. ¿Qué significa ese cambio en el estilo de vida? Que si ese paciente está sobrepeso, hay que comenzar a perder peso. Que si ese paciente tiene una dieta inadecuada, que incluya muchas grasas saturadas, que incluya muchas cosas fritas, que incluya muchos quesos, que incluya muchos carbohidratos, hay que moldear, hay que retomar, hay que modificar ese estilo de alimentarse. Hay que volver entonces a ver cómo mejoramos que esa persona, en vez de toda esa grasa saturada, comience a comer más carnes magras, que sea hervida, a la plancha, al vapor, que coma más pescado, que coma más vegetales. Miren que yo no he hablado de dieta, porque eso es un tema que para los médicos es un poco complejo. Incluso hasta para los nutricionistas es un poco complejo, porque a veces hablar de dietas, una dieta estricta y específica, es llevable, pero por un tiempo limitado. La mayoría de gente, cuando le hablan de esa dieta, la llevan 15 días, 30 días, 60 días, hasta 3 meses. Pero después se va agotando esa dieta. La persona dice: me cansé de la dieta, ya no quiero saber de esa dieta, estoy cansado de comer guineíto con pechuga. Entonces, quizás hablar más que de dieta, es hablar de un estilo de alimentarse, es hablar de un cambio en el estilo de alimentarse. No comer para llenarnos, comer para alimentarnos. Eso conlleva entonces ese cambio en el estilo de vida, que incluye una alimentación cardiosaludable que va a ser más llevadera en el tiempo, porque si usted lo balancea, y de hecho, no estoy muy de acuerdo en esa dieta que son estrictas y que son específicamente de un solo elemento. Escuchan, no, que vamos con una dieta que es solamente de proteínas. Esas dietas a veces igual no son para todo el mundo, porque hay que tener la precaución. Por eso, como les digo, voy más en pro, soy más a favor de hacer esos cambios en el estilo de vida que incluyan una dieta cardiosaludable, pero que sea una dieta balanceada, que incluya los 3 elementos principales: proteínas, grasas y carbohidratos, en las proporciones que realmente su cuerpo lo necesite, de acuerdo al comportamiento de ese colesterol, e igualmente de los azúcares, o del azúcar o de la glicemia en sangre. Bien, o sea, más que hablar entonces de una dieta específica, es cambio en el estilo de vida y convertir su alimentación en una dieta, en una alimentación cardiosaludable. La otra parte, no hacía ejercicio, vamos a comenzar a hacer ejercicio de manera rutinaria. Bien, está sobrepeso, hay que hacerse un plan justamente para llevar un peso más o menos adecuado. Bien, usted hacía ejercicio una sola vez a la semana, pues hay que aumentar la cantidad de ejercicio, que debe ser por lo menos 5 veces a la semana, con una intensidad
que pudiera ser cardiovascular nada más, pero que además incluye algún poquito de ejercicio de fuerza que ayude a mantener su parte muscular y a perder realmente grasa. Entonces, es hacer, como le digo, ese cambio en el estilo de vida. Por lo tanto, esos cambios que tenemos que hacer, que no son farmacológicos, incluyen mejora de la alimentación, mejora de la actividad física, mejorar lo que tiene que ver el peso y demás, mejorar incluso lo que tiene que ver el ambiente donde está, desde el punto de vista de un ambiente limpio y saludable. Todo eso realmente va a repercutir sobre su salud cardiovascular. Es interesante que tengamos en cuenta, como le digo, que el tratamiento del colesterol no es solo pastilla, y se lo explico claramente así a los pacientes. Le vamos a dar este medicamento, pero hay que ayudar a esos medicamentos, que en la segunda intervención de esta parte hablaré de ellos, que como le digo, a veces son muy criticados, son sacrificados, porque a veces miramos más quizá algunos efectos adversos que pudieran tener los medicamentos. Como todos los medicamentos, lo ponemos quizá en primer plano sin dejar de ver de manera importante todos los efectos benéficos que tienen y todos los eventos que realmente logran disminuir o logran retrasar en el tiempo. Entonces, no significa, como le digo, que el tratamiento para bajar colesterol sea a base específicamente de medicamentos, sin incluir esos cambios en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque si usted comienza a tomar un medicamento, cualquiera que sea de los que le voy a mencionar en la próxima intervención, que voy a hablar igualmente de este tema, no hay forma que un medicamento baje de manera importante el colesterol y de manera sostenida si usted sigue haciendo todos los días lo que hacía antes. En el sentido de que el colesterol le subió porque estaba comiendo mucha pizza. Ahí si usted va a tomarse una pastilla, mañana se come una pizza entera. Que usted va a tomarse la pastilla, pero va a irse a comer 2 libras de chicharrones, porque esa grasa es buena toda. Pues, así no funciona ningún tratamiento. O sea, debe ser consciente. Y yo no estoy en desacuerdo de que un día, si usted quiere comerse un pedazo de chicharrón, cómaselo. Pero su dieta no debe estar basada justamente solo en ese tipo de grasa. Bien, entendiendo que si usted decidió cambiar, como le digo, el estilo de vida y lo que tiene que ver esa alimentación cardiosaludable, hay que tratar de implementar un cambio real para que usted logre mantener el colesterol controlado a largo plazo. Porque eso es algo interesante también. A veces las personas se someten justamente a ese cambio en el estilo de vida y a esa alimentación cardiosaludable, porque tengo el colesterol alto y el doctor me dijo que vamos a usar este medicamento, voy a hacer esto por 2 meses, y después de esos 2 meses bajé el colesterol, pero después vuelvo a hacer lo mismo otra vez y vuelvo a hacer lo que estaba haciendo antes. ¿Y qué va a pasar? Le va a volver a subir el colesterol igualito, porque usted simplemente hizo una modificación de su estilo de vida momentánea por 1 mes, por 2 meses. Entonces no tiene mucho sentido. Es que aprendamos de manera a largo plazo, que tenemos justamente que aprender a alimentarnos bien, insisto, y que esos números de colesterol, que se lo voy a especificar más cuando hable de los medicamentos en la próxima intervención o en la segunda parte de esta intervención, esos números de colesterol no son iguales para todo el mundo. Eso es algo que confunde mucho a los pacientes, y una discusión buena y saludable que hacemos con frecuencia, porque en ocasiones uno le pone un medicamento o un tratamiento o le hace las recomendaciones del lugar a un paciente basado en su riesgo cardiovascular individual, o sea, de él específicamente, pero va donde la vecina y le dice, bueno, pero a mí me indicaron ese medicamento, pero nada más lo usé por 1 mes o 2 meses y ya me lo quitaron. Y usted tiene el mismo riesgo cardiovascular que el vecino o que la vecina, y usted tiene la misma condición cardiovascular, y a la vecina le dio el evento cardiovascular que usted le dio, a la vecina le dio el evento cerebrovascular que usted le dio, y la vecina tiene evidencia de un Doppler, de un estudio que dice que ya hay alguna placa de ateroma depositada en algunas arterias de su cuerpo. O sea, eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque no podemos justamente llevarnos
¿Mm? Por lo que le está pasando al vecino, al amigo, al compañero, el que me dijo. Cada quien, de acuerdo a su riesgo cardiovascular y que el médico haya evaluado eso en su justa dimensión, particularmente en usted, de eso va a depender justamente el tratamiento que usted va a utilizar y el tiempo por el que usted lo debe utilizar. Por eso siempre le digo, usted va donde el médico que usted se sienta cómodo, donde usted se sienta confiado, porque no tiene ningún sentido que usted vaya donde mí o donde cualquier otro médico y si usted haga lo que le recomiende el vecino, pues no vaya y hable con el vecino en el sentido de que no tiene sentido que si usted va donde un médico que entiende, que sabe lo que está haciendo, que se preparó para ayudarle a usted, entonces usted no hace lo que le dice esa persona, sino lo que otra, o una persona que quizás tiene menos experiencia que quien le está recomendando, entonces usted hace eso. ¿Entiende? Entonces no tiene ningún sentido. Lo más importante es que usted confíe que donde usted está yendo es una persona que tiene la cualificación para decirle la cosa correcta. Si usted no se siente cómodo ahí, busque otra opinión. El otro día me dice un paciente, doctor, ¿y por qué usted dice eso? Diga que si usted quiere que busque otra opinión, porque es la realidad. ¿Por qué? Porque si usted no se siente cómodo y confiado con lo que el médico donde usted está yendo le está diciendo, no tiene sentido que usted siga yendo, porque entonces usted no lo va a hacer con la conciencia de que usted se va a mejorar justamente. ¿Entiende? Porque surgen las dudas. Ay, ¿y esto me servirá? ¿Y esto? Entonces, decida ir donde usted se sienta cómodo, donde usted se sienta confiado. Esta parte es la primera de hablar justamente de esto de tratamiento, específicamente de colesterol. Nos vemos en una segunda parte de esto para que veamos los medicamentos en sí y los números para cada quien dependiendo el riesgo cardiovascular individual. Seguimos con el doctor Pichardo en Misión Salud.